Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Franceschelli. En el video de hoy vamos a aprender a derivar, a utilizar la tabla de derivadas y más que nada y primordialmente a aplicar la regla de la cadena. Que sabiendo la regla de la cadena vamos a poder derivar cualquier tipo de función y cada vez se nos va a hacer mucho más sencillo. Comencemos. Bueno, como ya les di la introducción de la derivada en el video anterior, ahora directamente vamos a empezar a poner algunos tipos de funciones para ir viendo cómo se derivan. Vamos a comenzar. Para explicar cómo se deriva voy a poner un par de ejemplos, 3 o 4 ejemplos, así comunes. Luego voy a explicar la regla de la cadena y una vez que explique la regla de la cadena voy a dar un ejemplo de derivación con regla de la cadena y con esto vamos a dar finalizado el video. Bueno, tenemos la función y igual a 3x cubo, 3x a la cuarta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la tabla de derivadas, que por cierto yo se las dejo en la descripción del video, le dejo un drive donde pueden descargar las tablas de derivadas y de integrales juntas. Bueno, vamos a buscar donde tenga que el número 8. El número 8 dice y igual a x a la m, es decir, la función de x elevada a un cierto número. Y del otro lado me da su derivada, es decir, y derivada va a ser igual a m por x a la menos 1. O sea, me plantea lo siguiente, me dice que y igual a x a la m y derivada es igual a m por x a la menos m. ¿Qué quiere decir esto? Fácil. Tenemos esta función y derivada va a ser igual a ¿qué? El 4, como es m, lo vamos a pasar adelante. Entonces vamos a tener 3, vamos a tener 4 por 3 x. Ya acá vamos a poner 4 menos 1. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos menos m. Perdón, acá es m a la menos 1. Bueno, entonces, tenemos m a la menos 1. Entonces vamos a tener 4 a la menos 1. Que la derivada de esto, acuérdense, cuando nosotros ponemos la derivada, siempre se coloca el apóstrofe. Bueno, vamos a tener 3 por 4, 12, 4 menos 1, 3. Esta es la función derivada de 3x elevado a la 4. Vamos a poner un ejemplo un poco más complicado. Así vamos adelantando. Bueno, para continuar, quiero aclarar una cosa. De este lado vamos a tener operaciones simples. Es decir, supongamos una potencia, cómo derivar una potencia, una raíz y demás. De este costado vamos a tener las operaciones como por ejemplo una suma, una multiplicación, una división de ¿qué? De funciones. Supongamos, nosotros tenemos que resolver esta función y igual a 3x por x cubo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir acá y ¿qué encontramos? La 5a dice u por b. ¿Qué es lo que es u por b? U va a ser 3x, b va a ser x cubo. O sea, esto va a ser igual a y esta es y derivada. Bueno, la función derivada de esto, ¿qué nos dice? Nos dice que es u derivada por b sin derivar. Entonces, acá tenemos que ver en la tabla, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el valor de ¿qué? De x y de y. O sea, nosotros vemos el punto 3, ¿qué dice? Dice y igual a c por x, es decir, c es una constante, que en este caso es 3. Una constante de x es igual
o sea, derivada es igual a la constante. Por ende, u derivada va a ser 3 por b sin derivar, es decir, x cubo, más b derivada. B derivada, ¿cuánto es? Habíamos dicho que era m por x a la m menos 1. Entonces vamos a tener que 3x cuadrado por u sin derivar. Entonces acá queda 3x. Bueno, como verán, esta es la función ya derivada. Ahora lo único que queda es llevar a su mínima expresión. Si bien, si el ejercicio nos pide derivar, con esto ya cumplimos la consigna. Pero ¿qué sucede? Cuando vemos análisis completo de funciones, es necesario llevar la derivada a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque es esencial para que nosotros podamos calcular más rápido las raíces, podamos obtener más rápido y más sencillo los valores. Porque no es lo mismo, supongamos, sacar la raíz o los puntos mínimos o los puntos de inflexión, perdón, de una función que tiene 4 o 5 raíces a una que tiene 1 o 2, por decirles. Bueno, entonces vamos a llevarlo a su mínima. ¿Qué tenemos acá? Acá nos va a quedar y derivado igual a 3x cubo más, ¿qué tenemos acá? Tenemos 3 por 3, 9. Y acá sumamos cubo. Como tenemos los mismos valores en esta casualidad, nos quedó que y derivada es igual a 12x cubo. Bueno, ahora es todo lo mismo esto, así que paso a explicarles la regla de la cadena. Bueno, muchos se deben estar preguntando qué es lo que es la regla de la cadena. Bueno, la regla de la cadena es cuando yo tengo una derivada, o sea, una función que es amplia, supongamos una potencia adentro de una suma o una división, y después adentro de esa tengo otras cosas, y cada vez está como muy mezclada. ¿Qué pasa? Si yo derivo solamente la potencia, me queda lo otro sin derivar, no estoy cumpliendo con la consigna. O sea, yo para que una derivada sea correctamente ejecutada, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bueno, hay gente que deriva de adentro hacia afuera. En mi caso, yo lo hago de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Yo lo tomo como esto, como si fuera una cebolla. ¿Qué tengo? Supongamos, yo tengo una función que está potenciada, no sé, acá, x cubo. Acá tiene, no sé, x. Acá tiene 8x cuadrado. Y acá tiene, qué sé yo, 5x. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Yo, ¿cómo ustedes hacen? Pelan una cebolla, sacan la primera capa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo derivo la primera capa. Esto me va a quedar 3x cuadrado. Elimino la primera capa. La saqué a la primera, me olvidé. Bueno, por la segunda capa. La segunda capa es x. La derivada de x, ¿cuánto es? Es 1. Entonces acá ya derivé la segunda parte. Acá, chao, 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 chao. Elimino la constante. Y así sucesivamente vamos a ir sacando la capa de la cebolla y vamos a ir multiplicando. Bueno, ahora te lo voy a demostrar con un ejemplo como para cerrar este video. Bueno, gente, este vamos a tener como ejemplo y igual a que a 1 más x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Primero que nada yo le voy a cambiar la forma de expresión, porque a mí me gusta trabajarlo con la fórmula de x a la m, porque si no con la otra presta medio confusión. Yo lo voy a transformar a que a y igual a 1 más x cuadrado, 1 menos x cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio de 10. Acá tenemos al 1 medio. Esto es especial. Pensemos en la cebolla. Bueno, esta es la capa 1 y
esto será la 2. Acá, bueno, va a ser la 1 y esto la 2. De esa forma es en la que vamos a derivar. ¿Cómo? De la siguiente forma. Yo ya la tengo hecha a la derivada de este lado, entonces ¿cómo es? Si nosotros revisamos la función de x a la m, me va a quedar, o sea, luego de haber hecho y derivada va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2. Y acá adentro vamos a tener 1 más x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. ¿Por qué? Porque yo cuando hago x a la m, bueno, la derivada de esto me va a quedar que m por x a la menos m. Al tener menos un medio, ¿qué me queda? Me queda un medio por x a la un medio menos 1. Al hacer un medio menos 1 me queda menos un medio. Por ende, al ser negativo, se viene hacia abajo. Y esto es lo que yo les decía. Sacamos la primera capa, pero ¿qué nos queda? Nos queda lo de adentro, es decir, el valor de x. Por eso se mantiene este valor. Ahora vamos a derivar la parte de adentro. Ya sacamos la raíz. Nos queda la parte 2 que es lo de adentro. Entonces vamos a poner por ¿qué? Vamos a hacer la derivada de la división es u derivada por b sin derivar menos u por b derivada sobre b al cuadrado. Es decir, en este término este es u y este es b. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta? Nos va a quedar 2x por 1 menos x cuadrado menos 1 más x cuadrado por menos 2x. Acá en este tramo yo voy un poco más rápido porque es básicamente, una vez que lo vayan viendo en las tablas, se van a ir guiando. Porque van a entenderlo bien a la derivación que yo estoy haciendo una vez que observen las tablas. Y abajo me va a quedar ¿qué? 1 menos x elevado al cuadrado, todo esto al cuadrado. Bueno, el ejercicio nos pide derivar. Con esto ya derivamos. Pero ¿qué pasa? Como expliqué yo, nosotros debemos calcular, supongamos, una función esta. Debemos sacar sus puntos de inflexión. Sacar los puntos de inflexión de esto es un tremendo dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo a su mínima expresión. ¿Con qué? Aplicando todo lo que aprendimos en el cursillo. Ahora voy a borrar y lo voy a proceder a hacer de arriba. Bueno, gente, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Acá tenemos una multiplicación, entonces vamos a multiplicar este término por ambos, lo mismo en este lugar. Entonces, esto nos va a quedar como está, todavía sigue, porque acá no hay nada que podamos hacer. Nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de 1 más x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. ¿Por qué? 2x menos 2x cubo más 2x más 2x cubo. Todo esto que 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, como verán acá tenemos menos 2x cubo más 2x cubo, se cancelan. Entonces nos va a quedar 2x más 2x, nos queda 4x. Entonces, acá ¿qué podemos hacer? Podemos hacer y derivada igual a 1, 2, raíz de 1 más x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado por 4x sobre 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Acá, como verán, podemos cancelar este 2 con este 4. Nos va a quedar en 2.
¿Por qué? Porque este 2 está multiplicando la raíz y este 2 está multiplicando la x. Entonces, al hacer esto, ¿qué nos queda? Va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 2x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, 1 menos x cuadrado, por 1 menos x elevado al cuadrado. ¿Y qué sucede acá? Acá podemos aplicar la denominada regla de los extremos por los medios, es decir, la regla de la oreja. Es decir, tenemos el término de fracciones acá tenemos 1, acá tenemos 1, acá tenemos 1 y acá tenemos 1. Este yo con este, ese con ese. Acá se nos puede computar de la siguiente forma. Entonces, esto nos va a quedar como que y derivada va a ser igual a ¿qué? A 2x por la raíz de 1 menos x cuadrado dividido que la raíz de 1 más x cuadrado por 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Y con esto básicamente terminamos el enunciado. Básicamente esto también lo podríamos haber hecho acá, porque acá tenemos 1, acá podemos presentar otro 1, perdón, acá podemos presentar otro 1 y básicamente este va a subir, este queda ahí como está y después multiplicarlo. Es básicamente lo mismo, porque vamos a tener un 1 ahí. Y con esto tenemos el resultado de su mínima expresión de ¿qué? De la derivada. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer más nada. Y si supongamos hacemos una racionalización o algo de eso, ya se nos va a agrandar de más el término. Así que bueno, con esto hemos finalizado el video. Muchas gracias.